La Biblia Obscura presenta Sansón. Sansón no fue un hombre débil, fue uno de los hombres más poderosos que han existido según la Biblia. Elegido antes de nacer, separado del resto, marcado por Dios. Y aún así, terminó encadenado, ciego y humillado. Esta no es una historia sobre músculos. Es una historia sobre algo mucho más incómodo. ¿Qué pasa cuando Dios te da poder, pero tú nunca desarrollas carácter? Porque Sansón podía despedazar leones con las manos, pero no podía dominar sus impulsos. Podía derribar ejércitos, pero no sabía decir no cuando debía. Y ese es el tipo de tragedia que la Biblia no maquilla. La mayoría cree que Sansón cayó por Dalila. Eso es falso. Dalila fue solo el último capítulo de una caída que llevaba años gestándose. Sansón cayó el día que empezó a confundir fuerza con permiso. El día que pensó que su don lo hacía intocable. El día que creyó que podía vivir sin límites y aún así seguir siendo usado por Dios. La Biblia es brutalmente honesta. Dios le dio fuerza, pero Sansón nunca se dio forma a sí mismo. Y aquí viene lo más oscuro de esta historia. Sansón siguió caminando como fuerte, cuando ya estaba vacío por dentro. Hay un versículo que debería helar la sangre de cualquier hombre que lo lea. Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. No cuando Dios castiga, no cuando Dios grita, sino cuando se va en silencio. Ese es el verdadero peligro. Seguir creyendo que eres poderoso cuando ya perdiste la fuente de tu poder. Sansón terminó siendo el entretenimiento de sus enemigos. El hombre que dominaba terminó dominado. El hombre que veía con arrogancia terminó ciego de verdad. Y no perdió los ojos primero. Perdió la visión interior mucho antes. Esta historia no es antigua. Es actual. Está llena de hombres fuertes por fuera, pero indisciplinados por dentro. Con talento, con dones, con potencial, pero sin gobierno propio. Porque la Biblia Obscura no trata de héroes perfectos. Trata de verdades incómodas. Y la verdad es esta. La fuerza sin carácter no te eleva, te expone. El don sin dominio no te salva, te destruye. Hoy vamos a entrar en la historia de Sansón, no para admirar su fuerza, sino para entender su caída. Porque quizá esta historia no habla de Sansón, sino de nosotros. El hombre más fuerte que nunca se gobernó. Sansón fue fuerte porque Dios lo hizo fuerte, pero nunca aprendió a gobernarse a sí mismo. La Biblia no dice que Sansón fuera sabio, prudente o disciplinado. Dice que era fuerte, y ese detalle lo cambia todo. Desde joven, Sansón vivió como alguien que nunca conoció límites. Su fuerza resolvía lo que su carácter no quería enfrentar. Cada victoria reforzaba la ilusión de que podía vivir sin orden, y aún así seguir siendo elegido. Mientras otros hombres eran formados por la obediencia, Sansón era tolerado por su utilidad. Dios lo usaba, pero Sansón nunca se usó a sí mismo para crecer. Y cuando un hombre no se gobierna, sus impulsos empiezan a gobernarlo. Sansón no cayó de golpe. Se fue debilitando en pequeñas concesiones, miradas que no debían sostenerse, deseos que no debían seguirse, decisiones justificadas por la fuerza del momento. La tragedia no fue que Sansón tuviera debilidades. La tragedia fue que nunca las enfrentó. Porque el verdadero poder no es derribar enemigos externos, sino someter al enemigo interior. Y Sansón jamás quiso esa batalla. Por eso, aunque era temido por los filisteos, era esclavo de sí mismo. La Biblia Obscura nos muestra algo incómodo. Dios puede darte poder, pero jamás te dará dominio propio por la fuerza. Eso se elige, y Sansón nunca lo eligió. Sansón no cayó por Dalila, cayó por sí mismo. Dalila no fue una sorpresa, fue una consecuencia. Sansón sabía quién era ella, sabía lo que buscaba, sabía el peligro, y aún así se quedó. No por amor, por arrogancia. Creyó que podía jugar con el fuego, sin quemarse, que podía acercarse al abismo y seguir en control. Dalila no lo engañó. Sansón se entregó poco a poco, primero con palabras, luego con confianza, finalmente con su secreto. El problema no fue el cabello, el problema fue la falta de reverencia por su llamado. Sansón ya había roto sus votos antes de romperlos físicamente. Ya había traicionado su propósito
mucho antes de ser traicionado por Dalila. Y aquí está la verdad que incomoda. Cuando un hombre cae, rara vez es por culpa de alguien más. Cae porque ignoró advertencias, porque confundió placer con derecho, porque pensó que su don lo protegería de las consecuencias de su desorden. Dalila solo reveló lo que ya estaba roto. Sansón no perdió su fuerza en la noche que durmió con ella. La había estado perdiendo cada vez que eligió el deseo. Sobre la obediencia, la Biblia no acusa a Dalila, expone a Sansón. Y en eso nos expone a todos. El momento más oscuro. La caída de Sansón no comenzó cuando le cortaron el cabello. Comenzó cuando Dios se retiró. La Biblia lo dice sin dramatismo, y por eso es aterrador. Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. No hubo trueno. No hubo advertencia. No hubo castigo inmediato. Sansón despertó creyéndose el mismo de siempre. Seguro, confiado, convencido de que, como otras veces, la fuerza aparecería cuando la necesitara, pero no apareció. Y ese es el momento más oscuro de toda la historia. Cuando un hombre sigue actuando como fuerte, aunque ya está vacío por dentro. Sansón intentó levantarse, intentó sacudirse, intentó pelear, pero la fuerza que antes fluía, ahora guardaba silencio. No porque Dios fuera cruel, sino porque Sansón llevaba tiempo ignorando lo que esa fuerza representaba. El don se había convertido en costumbre, la elección en derecho, la gracia en abuso. Dios no le quitó la fuerza de golpe. Sansón la fue perdiendo. Cada vez que eligió el deseo sobre el propósito, la emoción sobre la obediencia, el placer sobre el dominio propio. Y llegó el día en que Dios dejó de sostener a un hombre que nunca quiso sostenerse a sí mismo. Aquí está la verdad incómoda. El juicio más severo no es el dolor, es la ausencia. Sansón siguió moviéndose, pero ya no estaba siendo guiado. Siguió respirando, pero ya no estaba siendo dirigido. Creyó que aún tenía poder, cuando solo tenía recuerdos. Y cuando un hombre vive de recuerdos, en lugar de carácter, su caída es inevitable. Ese silencio de Dios no fue abandono inmediato, fue consecuencia acumulada. Sansón no escuchó el silencio, y por eso cayó, no derrotado por filisteos, derrotado por su propia ceguera espiritual. Porque hay algo peor que perder la fuerza. Creer que aún la tienes, cuando Dios ya no camina contigo. Ese fue el momento más oscuro de Sansón. La humillación, ciego, encadenado y expuesto. Cuando Sansón cayó, no murió. Y eso fue peor. Los filisteos no lo mataron, lo despojaron, le arrancaron los ojos. No como castigo al azar, sino como símbolo. Sansón había vivido sin querer ver. Había ignorado advertencias, límites, señales. Ahora no vería nada. El hombre que caminaba con arrogancia fue obligado a avanzar a tientas. El que se creía libre terminó encadenado. Lo llevaron al molino, a girar, a repetir, a sobrevivir. El héroe se volvió rutina. La fuerza se volvió recuerdo. La gloria se volvió vergüenza. Y entonces vino lo más humillante. Lo sacaron para entretener a sus enemigos. Sansón, el terror de los filisteos, ahora era su espectáculo. El hombre que derribaba muros era motivo de risa. El que dominaba, ahora era dominado. Pero la Biblia no se detiene en la burla, se detiene en el silencio. Porque en esa oscuridad, por primera vez, Sansón dejó de confiar en sí mismo, sin fuerza, sin vista, sin orgullo. Solo entonces comenzó a entender. A veces Dios no destruye al hombre, lo vacía, no para humillarlo, sino para que aprenda lo que nunca quiso aprender en la luz. El cierre final. La última fuerza nace de la rendición. En la oscuridad, el cabello de Sansón comenzó a crecer, pero no fue el cabello lo que lo levantó. Fue algo más profundo, la rendición. Por primera vez, Sansón no exigió, no presumió, no confió en sí mismo. Pidió, no para volver a ser el mismo, sino para cumplir lo que había evitado toda su vida. Y en ese momento final, la fuerza regresó, no como demostración de poder, sino como acto de obediencia. Sansón murió derribando un templo, pero nació espiritualmente en la oscuridad. Aprendió tarde, pero aprendió. La Biblia obscura no glorifica su caída, ni romantiza su muerte. La expone,
Porque Sansón no fue un ejemplo de fuerza, fue una advertencia, un recordatorio de que el talento sin carácter te lleva lejos, pero nunca te sostiene. Sansón no murió fuerte, murió lúcido. Y esa es la lección final. La fuerza puede abrirte caminos, pero solo el dominio propio te permite permanecer en ellos. La Biblia obscura. No historias para admirar, verdades para enfrentar.